El cuarto problema. En un momento, ¿no es cierto?, se manifiesta el poder constituyente. Esto es importante para que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, por qué, digamos, es inviable en estos momentos, la convocatoria, digamos, a una asamblea constituyente, que está, digamos, promovida por Cerrón y compañía, ¿no? Esto es fundamental que usted lo entienda. Sí, en la cual aparece el poder constituyente. Lo más elemental, ¿no? Ese poder constituyente aparece, ¿no es cierto?, cuando se crea un nuevo Estado. Se funda un nuevo Estado, que no existía antes. O sea, se trata de ¿qué? De una comunidad de personas que consideran, ¿no es cierto?, que deben independizarse, deben separarse del imperio original, como ha sido en las colonias, o como fue como Estados Unidos, con Inglaterra. Entonces, la comunidad, los seres humanos piensan que no es conveniente, que no es necesario seguir atado a ese imperio, al imperio inglés. Y toman la decisión política, ¿ya? Más que decisión religiosa, política, ¿no es cierto?, de autonomizarse y independizarse, ¿no es cierto?, del imperio inglés. Eso sucedió en 1776. O pasó también en el Perú, ¿no? Porque el Perú no existía como república hasta el 28 de julio de 1821. Un grupo de criollos, ¿no es cierto?, apoyados por generales, por militares venezolanos, extranjeros, argentinos, chilenos, decidieron que el Perú tenía que independizarse. ¿Por qué? Porque había un doble motivo, ustedes saben, ¿no es cierto? Un interés de tipo geopolítico continental, de parte de Bolívar, de San Martín, de O'Higgins. El Perú no podía quedar como una colonia, como una reserva española en América Latina, ya que la mayoría de esos virreinatos se había independizado. Y el Perú era la sociedad más conservadora, tenía el gobierno más conservador. Y por eso que interiormente en el Perú era un poco difícil, ¿no es cierto?, que se armara una revuelta, una revolución nacional para expulsar a los españoles. Entonces tuvieron que venir primeramente la corriente libertadora del sur con San Martín y luego la corriente libertadora del norte con Bolívar y terminar el problema de la independencia del Perú en Ayacucho, en 1824. Entonces, ¿qué es lo que aparece en ese caso? La necesidad de que el Perú como república, digamos, independiente, tenga una constitución. Y se apela a un poder constituyente, ¿no es cierto? Ese poder constituyente es el que se elige teóricamente en 1821, ¿no? Y da la primera constitución que tenemos nosotros, liberal, en 1823. Primera situación. Cuando se reorganiza la estructura social, constitucional, económica, ¿no es cierto?, política de un país, de una sociedad. O sea, existe una constitución, existe una norma fundamental anterior, pero por situaciones políticas internas se producen reformas, protestas, y se ve la necesidad de fundar un nuevo sistema jurídico. Eso fue lo que pasó en el Perú, ¿no?, en el año de 1975-79. En esa época nosotros vivimos en una dictadura militar, ¿no es cierto? Y el 29 de agosto de 1975, Morales Bermúdez da un golpe de Estado y destituye a Juan Velasco Alvarado, que había dado un golpe de Estado el 3 de octubre del año 78. La pregunta era, ¿no?, el Perú tenía que seguir siendo gobernado por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas deberían quedarse indefinidamente en el poder. Entonces, acá viene un problema interno nacional del Perú, ¿no? Un problema de democracia y libertades fundamentales, libertades públicas, libertades ciudadanas. Entonces, el año 75, el año 76, 19 de julio del año 76, acuérdense ustedes, los trabajadores, las centrales obreras, los sindicatos hacen los paros nacionales
76, 77, se producen, digamos, deportaciones, se producen protestas de todos los partidos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Todavía no existía Sendero Luminoso ahí. El PPC, el APRA, Acción Popular, el Partido Comunista, Izquierda Unida y todos los grupos políticos llegan a un acuerdo casi tácito, ¿no? Expulsar a la dictadura, a los militares de sus cuarteles. Ya hay muertos, hay heridos, es una protesta masiva. La pregunta era, ¿no es cierto?, si es que esa protesta, esa ola democratizadora, tenía que terminar en alguna situación, ¿no es cierto?, racional. Y la situación racional fue que no, los militares, para no enfrentarse al pueblo, acordaron devolver el poder a la civilidad, ¿no?, y llamar a elecciones. Y se llama elecciones para la Asamblea Constituyente luego de protestas, muertes, marchas, paros, huelgas en el Perú, deportaciones. O sea, la Constitución del 79 y la Asamblea Constituyente del año 78 no fue una dádiva de los militares. Entonces, ese es el origen de la Constitución 79, ¿no? Es un movimiento político, social, sindical contra el poder ejercido por los militares. Se llevan a cabo la Asamblea Constituyente, se producen las elecciones y la Constitución se divide en 3 tercios, ¿no? Un tercio del APRA, un tercio de la derecha y un tercio de la izquierda. Pero como tenían el ejemplo, ¿no?, del acuerdo del punto fijo español, entonces ellos les interesaba retornar, digamos, a la democracia, ¿no? Y el acuerdo fue hacer una constitución plural, ¿no? Una constitución que recoja derechos fundamentales, una constitución que permita al Estado hacer actividad empresarial, o sea, un modelo de economía plural, donde convive el sector privado, el sector público, el sector comunitario. Entonces, esa constitución fue producto, ¿no es cierto?, de un poder constituyente que apareció como consecuencia de la protesta, de la movilización social. En tercer lugar, el poder constituyente como consecuencia de una revolución social y política, ¿no?, que es el punto más alto, ¿no es cierto?, de ruptura en una sociedad. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas, sociales que hay en una sociedad no permiten, ¿no es cierto?, que la mayoría de la población pueda satisfacer sus derechos fundamentales, sus necesidades básicas económicas. Así fue la Revolución Francesa de 1789, ¿no es cierto?, la Revolución Rusa del 17, luego de la derrota, ¿no es cierto?, en la Primera Guerra Mundial. Fue, digamos, la Constitución Mexicana de 1918, ¿no?, la Constitución de Querétaro llamada. ¿Por qué? Eso fue consecuencia de una guerra civil, ¿no es cierto?, que se desarrolló en México desde 1910, ante la imposición, ¿no es cierto?, de un gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, que gobernó México por más de 30 años. En sucesivas reelecciones, el pueblo se cansó, pues, y le dijo en 1910, le dijo que no, ya no quería más, más porfiriato, ¿no? El pueblo se levantó y de ahí se produjo, pues, una guerra civil en México, ¿no?, y que tuvo como colofón desde 1910, en 1917-18, temporalmente los fusiles callaron. Porque dijeron, no vamos a estar matando a los mexicanos 10, 20, 30 años, eso tenía que tener un momento, ¿no es cierto?, de racionalización. Entonces, esa constitución, que es una constitución avanzada para su época, recogió derechos sociales fundamentales que hasta ese momento no existían en América Latina, ¿no? Y lo mismo pasó en la constitución alemana del Weimar del año 18-19, ¿no es cierto?, cuando luego de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial se produce una revolución social en Alemania, ¿no? Los alemanes se matan, ¿no es cierto?, entre ellos, la derecha, aparecen los nazis, el Partido Comunista es perseguido, los partidos socialistas son eliminados por los nazis, o sea, en medio de una convulsión social. Entonces, ahí aparece el poder constituyente. 4. Político, ¿no es cierto?, por situaciones sociales internas, ¿no es cierto?, como lo que pasó en Italia, ¿no?, la Italia posfascista, ¿no es cierto?, o lo que pasó, digamos, en la Constitución Republicana del año 31, o en la Constitución 76, post Franco. Ahí no hubo una revolución armada,
Lo que pasó es que murió el dictador Franco, entonces pues el dilema, ¿no es cierto?, en España en esos momentos era, ¿qué hacemos? Ya murió el dictador que gobernó durante cerca de 30 años en España, desde 1936. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la monarquía, elegimos un rey, o designamos un rey, o restauramos la república del 31? Entonces llegaron a un acuerdo, ¿no? Y finalmente, ¿no?, acuerdos políticos puros, es el caso chileno, ¿no? ¿Por qué? Porque en Chile, digamos, ha habido protesta social. Los estudiantes, los trabajadores, los desocupados, los desempleados, cuestionando el modelo neoliberal. Y eso costó muchos muertos. Pidieron la destitución de Piñera. Pidieron que se anule el modelo neoliberal, las AFPs y todo lo que ustedes saben. La Asamblea Constituyente no preveía poder constituyente. Entonces, han tenido que llegar a un acuerdo político, tanto la derecha como la izquierda, para ir a un referéndum. Sin ese acuerdo político no existiría, como hoy existe, la Convención Constituyente de Chile, que está dando la nueva Constitución. Las 5 formas, ¿no es cierto?, a través de la cual aparece, digamos, el poder constituyente. Y acá resumimos, ¿no es cierto? Resumimos: sociedad prepolítica, sociedad política, el pueblo titular del poder, el pueblo, digamos, ejerce el poder constituyente originario, funda un Estado, se da una constitución, esa constitución es dada por el poder constituyente y se crean los poderes constituidos, que son los poderes públicos, los poderes derivados, ¿no? Y la Asamblea Constituyente, su finalidad fundamental es dar una nueva constitución, porque en la Asamblea Constituyente es el ejercicio del poder constituyente.